Hola, ¿cómo está, profesor? Buenas tardes. En esta hora nos ha tocado hablar sobre el acto administrativo. Y para hablar sobre el acto administrativo, aquí hemos hecho un papelógrafo, tal vez lo puede ver. Tenemos que dejar en claro que estamos hablando de la ley 27444, de verdad, la ley 27444 que nos habla sobre las funciones del acto administrativo. ¿Y qué entendemos por acto administrativo? El acto administrativo es la manifestación de la voluntad unilateral. En la ley 27444 también nos habla y nos dice, ¿no? Esta es la ley del acto administrativo, nos dice, ¿no? En el capítulo 1, título 1, nos dice, los actos administrativos son actos administrativos, las declaraciones de las entidades, ¿no? De las entidades en el marco de las normas de derecho público que están destinadas a producir efectos jurídicos. Entonces, estas manifestaciones unilateral, voluntarias, manifestación de voluntad unilaterales, están destinadas a ejercer, ¿no? Están destinadas a producir efectos jurídicos. Cuando hablamos del acto jurídico, podemos ver que hay actos administrativos, disculpe, actos administrativos. Hay actos también que no son actos administrativos, ¿no? El acto administrativo también tiene sus modalidades, ¿no? Puede someter el acto administrativo a condición, término, modo. Esas son las modalidades del acto administrativo. Los requisitos de validez, como bien sabemos, son la competencia, el objeto, contenido, finalidad pública, motivación o procedimiento regular. Luego vamos a seguir hablando sobre las características del acto administrativo. Por ejemplo, una de las características se dice proviene de una autoridad administrativa, es decir, de cualquiera de los órganos que integran las ramas del poder público, ¿no? Pues no solamente las ramas del poder público, también de los particulares, ¿no? Pero que ésta pueda hacer una función administrativa. Dice, otra característica dice, son el resultado de la expresión de esa autoridad. Otra característica también dice, esa expresión de voluntad es unilateral. Unilateral dice porque no requiere la aceptación, o participación del asociado o de tercero, no es unilateral, no es el acto administrativo de la manifestación, dice unilateral, ¿no? Dice de voluntad, dice, una vez expedida los actos, otra característica tenemos, una vez expedida los actos administrativos son obligatorios, ¿no? ¿No? Estos son obligatorios, y también nos dice que se presumen legales mientras no hayan sido anulados. Entonces, todo acto administrativo se presume que son legales, ¿no? Y por ende tienen que ejecutarse, tienen que darse en cumplimiento obligatoriamente. Y se presumen, dice, legales hasta que haya una decisión judicial, ¿no? que lo contradiga, ¿no? Salvo una decisión judicial en contrario, así solamente se puede invalidar un acto jurídico. Mientras no haya eso, se presume la validez. Otra característica es, también nos dice que producen efectos jurídicos. Y también otra característica nos dice, tienen la capacidad para decidir situaciones jurídicas en conflicto. Cuando nos dice tienen la capacidad para decidir situaciones jurídicas en conflicto, quiere decir que no necesita todavía de una decisión judicial, sino que una vez que haya sido aprobado el acto administrativo, entonces una vez que haya sido aceptado, entonces tiene la potestad de poder decidir, de poder ejecutar, de poder decidir, de poderle darle solución. ¿Ya? Y último dice, tiene efectos ejecutorios y ejecutivos, claro. Ya, luego también nos dijo, también podemos pasar a la clasificación de los actos administrativos. Cuando hablamos de clasificación de los actos administrativos, vamos a entender que es doctrinal y legal. Cuando vamos a hablar de doctrinal, vamos a hablar del poder y de la gestión. En el caso del poder, es de acuerdo con el poder que ejerce la autoridad. El poder dice, cuando hablamos de la clasificación doctrinal, vamos a hablar o vamos a decir que
que no, se tiene el poder soberano, dice, que ejerce la autoridad, tiene el poder soberano para poder, aquí está, ¿no? Dice, una autoridad que hace uso de su potestad soberana, tiene el uso de su potestad soberana, ellos pueden ejercer el uso de su potestad soberana. En cambio, cuando hablamos de gestión, entonces ahí sí dice necesita la aceptación de los particulares para poder realizar un contrato, ¿no? Eso podríamos hablar del acto administrativo, repitiendo, es la manifestación unilateral de la voluntad, ¿ya? Es la manifestación que son destinadas a producir efectos jurídicos, ¿no? Y como característica lo hemos podido ver, ¿no? Lo hemos podido ver aquí, y este es el trabajo que nos ha dejado el profesor sobre el acto administrativo. Por ejemplo, un ejemplo de acto administrativo, para terminar, podría decir, por ejemplo, yo como particular tendría que ir a una entidad, ¿no? Vamos a poner en este caso a la municipalidad, para una licencia de construcción. Entonces, la municipalidad es la que va a entregar, ¿no? Va a entregar esa manifestación de voluntad unilateral, ¿no? Como es la licencia de construcción, para que yo pueda ejercer ese derecho que tengo de poder construir mi casita, ¿no? Entonces, esa es, ¿no?, la manifestación de la voluntad unilateral, que es de la municipalidad, de otorgarme la licencia de construcción. Entonces, es un ejemplo de acto administrativo. Muchas gracias, profesor, para el curso de acto administrativo. Muchas gracias, espero que haya sido de tu agrado.